Mira, yo de niño y de adolescente leía mucho. Tenía una buena colección de libros, de cómics. Me interesaban las estampillas, las monedas antiguas, los libros raros. Eso, o sea, pasaba mucho tiempo encerrado. Jugaba, pero no jugaba tanto como otros. Nunca me gustó ni el béisbol, ni el fútbol, ni nada. Ni No, no, chapita. no, 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 era malo en todo. Eso sí, hacía buena barra a los amigos. Ok. Eso sí lo hacía. Y me gustaba mucho el cine desde niño. Mi padre también tenía una gran afición al cine. Y bueno, de eso de una u otra manera me vinculó a mí al hecho cinematográfico desde temprana edad. Mi abuela, viendo un poco cómo es el sector, mi abuela es una parte importante de mi vida, que es la que me cría como una madre, ve eso. Entonces, comenzó a hacer mi abuela para desplazarme de estos amigos que eran bien particulares en las aventuras, todo lo que hacían. O sea, yo vi a ellos. Fíjate que tú ves el puerto de Maracaibo, tú ves la distancia de un barco de eso hasta abajo Ujú. y es un poco de metros. De ahí está más abajo todavía, o sea, la Imagínate. profundidad. Y ellos se tiraban por ahí y abajo habían cabillas, tubos, Claro. tal, pedazo de piedra. Y ellos era natural. Y me decían, vení, vení. Y yo, no, 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 no. Y yo le decía que va, que eso no iba. Entonces, mi abuela, un poco para desvincularme de estos amigos, como se ve que me gustaba el cine, y en el centro en ese momento había muchos cines y habían cines continuados. Ujú. Entonces tú Que pagabas una empezaban a las 10 de la entrada. mañana, ¿no? O sea, yo almorzaba después de clase y iba a las 2:30 de la tarde y me quedaba hasta las 6 de la tarde. Y fíjate que una cosa curiosa, que una de las primeras salas de multicine está en Maracaibo, un Ujú. centro comercial que se llama La Redoma, tenía varias salas de cine. Entonces ya, como me conocían los porteros, me dejaban salir de una entrada, me dejaban salir de una puerta, entraba en la otra y Todo veía el día varias películas. metido ahí. Estuve así por años, así, en esa actividad, pues ahí mismo en el centro de la ciudad, pues. ¿Cuál fue tu primera película, si la recuerdas? Eh, Te puedo decir, una de las que más me impresionó, de niño me gustaba mucho la caricatura, era muy fan de la caricatura, pero ya de grande, recuerdo yo una de las primeras películas que me impresionó fue Duna, que éramos adolescentes, no tan niños, pero éramos adolescentes, y nadie entendía la película, nadie le gustó y nadie sabía. Y que no, al otro día fui a volver a ver. Esa es una de las primeras películas. Y películas que vi por casualidad con mi padre fue una que fue Cocoon, de estos Ujú. viejitos Ajá, sí, sí. se cruzaban con extraterrestres. Y por supuesto, una película que viste de niño, que recuerdo claramente, E.T. Ah, Fomón. Exactamente. ¿Qué impacto te dio la primera vez que te sentaste en una pantalla? Bueno, que tuve más o menos conciencia fue como E.T., que me parecía otro mundo, pues, o sea, un mundo increíble de cosas que ocurrían, que eran como posibles, pues. O sea, yo decía, wow, esto no puede ser, todo esto que el extraterrestre, como me gustaban de una u otra manera los UFO de niño, tal, todo esto me impresionó Sí, no, el eso. Spielberg se fumó una. No, totalmente. Y fíjate que con el tema del cine, las primeras imágenes, esas de E.T. y de otras que vimos, incluso recuerdo esa película de Robin Williams de Popeye, Ujú. y ese cine como más comercial que estaba cercano a uno, y ese cine de los 80 que era Volver al Futuro, que si más adelante Terminator, que si Superman. Ujú. Superman, vimos por supuesto Superman en el cine, había mucho, no sé por qué había un momento que Disney hizo muchas películas de piratas. Ujú. Y yo, bueno, ahí estamos Maracaibo y la vinculación con los piratas Sí, también. sí, hay una... Entonces, esas primeras imágenes, de verdad que es como un choque directo en el cerebro. O sea, es como si no ni siquiera pasara por la pupila, va directo y que tú te quedas impresionado Emocionante. de cómo, de esas imágenes y cómo ocurre, pues. Claro, no en estos momentos que ya los jóvenes han visto tantas Sí, imágenes ya son. que para que los impresione algo, por favor. Imagínate. Nosotros tuvimos ese privilegio, porque Sí, realmente es un privilegio haber vivido esa época. O sea, que nos impresionen las cosas, poder ver, llegar al cine, el sonido del proyector. Ese imagínate. sonido del proyector, el pestañeo, paca, paca. O sea, tú ves la luz cuando pestañea y dices, bueno, El y cambio de rollo, que de tiene una ro marquita.
Exactamente, ¿no? Y a Maracaibo cada rato uno se eran malos operadores, no, mentira. Se quemaban los rollos, cambiaban otro, había que hacer No, y pausa. dime tú, y se apagaba No, los no, gritos y no, bueno, no, no, las no. pobres mujeres que alumbraban. Bueno, sí. No hagan el desorden, bueno, pero para eso. Otra de las películas que te digo que me impresionó de chamo, de joven, fue Pesadilla en la calle del infierno la Vaya. primera vez que la vi. Yo que, Kruger, ¿no? no sé, Freddy Freddy Krueger. Krueger. Entonces, uno con el pasar del tiempo, no sé si me adelanto un poco, con el pasar del tiempo, es como si te obligara el mismo sistema de por lo que tú ves ahora, que si cine autor, que si es un cine más intelectual, como si tú tuvieras que rechazar esas películas, Exacto. olvidarlas. Yo creo que no. No, Yo no. creo que no, porque el hecho cinematográfico no es ahora que lo hacemos, pero cuando lo vimos fue también impresionante. Y cuando lo vimos de jóvenes, Claro. imagínate tú que esa estela nos llevó hasta donde estamos Claro, y ahora. cada quien en un contexto. Claro, y cada película es una sensación, y recuerda a los amigos, lo que ocurría en las salas de cine. Recuerdo cuando vi Crash de Cronenberg en unos cines del centro, que la gente dice, ¿qué? Esta película es una basura, ¿qué tal? Y yo, Nada, es fascinado, que. sin entender mucho en ese momento de lo que Pero estaba viendo, había pero había algo, una conexión. había un feeling ahí con esas imágenes que están bien. Esta otra película de Oliver Stone, Asesino por Naturaleza. Wow. La vimos como 5 o 6 veces en el cine que nos quedaba cerca. Cada vez que había media entrada íbamos, y 2 veces al día. Entonces, tú ves como el cine de una otra manera nos protege de otras circunstancias. Exacto. Mira, yo estudié, bueno, todos mis estudios menos la licenciatura la hice en Caracas. Perdón, en Maracaibo. La hice en Maracaibo. Tengo el TCU de Publicidad y Mercadeo. El bachillerato lo hice como en 3 sitios, como en 3 sitios. Y la licenciatura en artes audiovisuales sí la saqué aquí en UNEARTE. ¿Qué mención? Producción, Producción. que es lo que he hecho gran parte de mi vida más producción que dirección, y he gerenciado mucho eso. Y ahora doy clases de dirección de cine en la Universidad del Zulia. Ok. ¿Tenés diplomados? Ah, sí, lo que pasa es que yo hice un seriado sobre el tema petrolero, porque fue un tema que a mí realmente me impresionó mucho. Más que el hecho en sí de las cifras del petróleo, lo que ocurría con la gente, con esos elementos invisibilizados por los grandes gerentes y los grandes nombres, que era todo lo que fue la clase obrera y todo lo que tenía que ver con la cultura del petróleo. ¿Qué ocurría con la cultura del petróleo? Que yo recuerdo que mi padre satanizaba eso, que decía, aquí nadie come frente a un televisor. Aquí en esta casa no se come enlatado. Aquí no se está. Esto no es un campo petrolero. Porque era esa cultura del petróleo que había permeado todo. Más a nosotros, o sea, de cierta manera, bueno, el tema del petróleo en el Zulia es muy importante, pero al mismo tiempo hay un gran desconocimiento de lo que ocurre. Fíjate que yo hago un seriado de 5 capítulos que se llama Nuestra Historia, Nuestro Petróleo, que ya hablo más o menos un poco la epopeya del petróleo y qué ocurre con ellos. Y porque es una trilogía, está el seriado de Nuestra Historia, Nuestro Petróleo. Este año estreno la huelga petrolera olvidada, que es una huelga petrolera que ocurrió en 1936, que si me preguntas a mí, los historiadores, por supuesto, me acribillarán luego de esto, pero después de la independencia para mí es uno de los momentos más importantes, la independencia, la batalla naval del lago, todo esto, de uno de los momentos más importantes de Venezuela, porque es que la sociedad civil se une y se solidariza con esa clase petrolera explotada en esos campos sin ningún tipo de beneficio, sin medicamentos, tomando agua caliente del lago, mientras los otros tomaban en su filtro con hielo y todo lo demás. Esta gente estaba enferma. O sea, era más barato pagar un obrero muerto por una picada de culebra Claro. que parar un pozo o una pica. Entonces, todos los días morían obreros picados de culebras, de estos en las enramadas, de enfermedades, o sea, y Calamidad. sí, una calamidad. Y entonces, esa parte de la historia del petróleo, la gente la olvida. Entonces, Donde tú ahondas. sí, entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si esto lo leí
lo soñé, lo pensé. ¿O te Que a pasó? veces se me cruzan las cosas en esos momentos entre los sueños y lo que hago realmente. Los sueños son una parte Sí, importante de mi sueño y trabajo. realidad. Sí, porque fíjate que si las universidades, esta capital, los grandes edificios aquí se construyó con el trabajo de obreros analfabetos que estaban allá en esos campos, sacrificando su vida por 3 lochas que le pagaban, que decían no, que eran mejor pagados que los demás. Sí, pero el riesgo era su vida. Claro. Era tan así que estaba tasado. ¿Cuánto costaba un dedo? La falange, la frangina y la falangeta. ¿Cuánto costaba una mano? ¿Cuánto costaba un brazo? ¿Cuánto costaba un hombro? ¿Cuánto costaba si perdían la vista? No. Entonces, no estaba escrito, pero ya sabían cuánto había Sí. que pagar a la familia. Indemnizarlo. Entonces, es ese tema. Con respecto a esta trilogía, lo primero que cuento es como algo. El primero es como muy didáctico, para que la gente entienda que es un poco lo que ocurrió con el petróleo hasta el año 75, que es nuestra historia de nuestro petróleo. Viene el segundo que estreno, si no es a final de este año, yo creo que el año que viene, que ya terminó, que se llama La Huelga Petrolera Olvidada. Eso es un proyecto financiado por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es el ente que nos rige la cinematografía a nivel nacional, ahorita lo preside Carlos Apura, un gran documentalista y cineasta. ¿Y qué pasa con esta huelga? Bueno, muere Gómez en el año 22, comienza a haber una serie de cambios, después de todo, perdón, que muere con el año 22, en el 22, 22. en el reventón del Barroso, del Exacto. 35, del 35 para el 36, que entra López Contreras con una supuesta democracia, vamos a aligerar las cosas, que regresen los exiliados, todo lo demás, pero a lo que las organizaciones comienzan a agruparse, tratan de legalizarse, se prenden todas las alarmas. Cuando se van a crear los sindicatos petroleros, las petroleras no aceptan sus peticiones, los pliegos de peticiones, Claro. los pliegos de peticiones, hasta que se van a una huelga general. En la huelga general, fíjate que esto es importante porque vienen familias de Caracas en un hidroavión a llevarse a los niños de las huelguistas para que no los extorsionaran por comida. Imagínate. Y ellos los cuidaban. Y a los huelguistas llegaban gente de todas partes, bongos con plátanos del sur del lago, de aquí, de allá, los pescadores les daban pescado para que se alimentaran mientras estuvieran en la lucha. Entonces, esa parte tan hermosa que era esos venezolanos en solidaridad con otros, pues que no permitían, y había ese tema también, o sea, no vamos a permitir que las empresas extranjeras exploten a los nuestros. Entonces, bueno, eso es con respecto a la huelga. Y es primero nuestra historia, el segundo la huelga petrolera, y el último para cerrar la trilogía, de esta sería. Ah, ya va, tengo un laxo. Ya va. No, tranquilo. Eh, ahorita me Que acuerdo no te acuerdes. bueno, y esta trilogía, lo que pasa es que como tengo varios del petróleo, tengo nuestra historia, Sí, sí. tengo la huelga, tengo expediente petrolero, entonces Sí. esos son como temas neurálgicos que me llevaron a mí a hacer 2, 3 diplomados sobre el tema petrolero. Ok. Y como yo digo, bueno, yo tengo los Rolling Stones del petróleo en esas entrevistas. Sí. Y comienzo en Niños Cantores. Fíjate que es mi mamá quien me lleva a hablar con un vecino que era el presidente del canal de ahí Elio del Tulio. cine, Elio Tulio Álvarez. Elio Tulio Álvarez, fíjate que me llevan a hablar con ellos y yo comienzo como asistente de cámara. 17 años tengo entendido. 17 años, chamo, o sea, chamo, yo un chamo de 17 años y digo, yo comencé a trabajar a esa edad, preparado. Entonces, y comienzo allá con otra dinámica. Me encantaba el cine, ver cine, la televisión me parecía fascinante. Estás en la cuestión de la imagen, pues. Sí, era la búsqueda de la imagen. Yo decía, Audiovisual. bueno, sí, era eso. Entonces, a mí siempre me gustaban como otros encuadres, mover la cámara, hacer cosas. La televisión en ese momento era más rígida. Decía, no, vale, ¿qué es eso? No, esto Esto es parece. así. Esto es así, pues, estás haciendo una novela, esto no es novela. Y me gustaba mucho el tema de cámara. Y estuve un buen tiempo primero como asistente. Y tengo que decirte que
lo riguroso del oficio, todo eso lo aprendí ahí con un director que era Ajá, sumamente... ¿dónde tuviste todos esos conocimientos? Porque eso Bueno, no, te fíjate, llegaste y no, pues, no había nada, pero los que estaban ahí venían de estar formados en Roma y en Los Ángeles. ok, como el Los niños equipo. cantores, la parte técnica. Ok. Entonces, y había muchas guías, muchas en inglés, muchas en español, que nos servían para eso. Entonces, bueno, poco a poco fuimos aprendiendo, es más, fuimos como un equipo que entramos juntos y los camarógrafos se desplazaron y entramos como un grupo de todos muy Con jóvenes. todo eso que traían ellos de Los Ángeles. Sí, y estamos todo el tiempo tutoriados. Esto no es así, mira, es esto. Recoge los cables de esta manera, párate así. No puedes soltar la cámara, las El dos manos en tirro. acá, el tirro, no hay cine y televisión sin Sin tirro. tirro. Entonces, las dos manos en la cámara. No podía soltar porque una mano era Sí. el foco y el otro era el zoom. Entonces, no, todo el tiempo era una presión. Y que me ayudó mucho para el resto de la vida, que es un oficio, que hacíamos televisión en vivo. Mm. ¿Qué Entonces, productos sacaste de ahí? Que más o menos que tú digas, bueno, bueno, yo fíjate, hice esto en o esa época participé. participé en unos programas que eran diarios. O sea, yo decía, bueno, estos son tantas horas como los paracaidistas, tantas horas de televisión diaria a la semana, que entramos a las 6 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Todo el día un programa tras otro. Y habían programas más complejos que otros. De eso me sirvió después de Niños Cantores, que bueno, tuve grandes amigos, hicimos transmisiones, fue el acercamiento realmente a la cámara, fue eso. Ujú. Entender cómo funcionaba el lenguaje de la televisión, cómo luego el lenguaje de la televisión muta al lenguaje del cine y se alimenta. Entonces, eso me sirvió a mí de mucho. O sea, de verdad que cuando ya yo era operador de cámara, de hecho, estudiaba publicidad y yo era camarógrafo. Entonces, estudiar publicidad en esa época y ser camarógrafo era una ventaja enorme porque yo tenía como el contacto con los medios todo el tiempo. Claro. Y nunca dejé de leer. Entonces, me servía mucho. Y en ese momento comencé a ver mucho cine. Había una salita en el centro de la ciudad que era de un cineasta, Augusto Pradelli, que ahora somos grandes amigos. Él hizo una película que se llama Hollywood en Maracaibo, que fue una de las primeras películas de Maracaibo hecho por Maracucho. Con Hollywood. Hollywood. Sí, yo sé cuál es. Bueno, Hollywood. bueno, Sí, me sí. gustó para él. Y fíjate que una de Esa las... está aquí. Ah, bueno, fíjate que amor. Y fíjate que íbamos a la salita y como él traía cine de extranjero. Y realmente era un televisor grande. Ajá. Era un televisor grande para la época, era el televisor yo creo más grande de Maracaibo. Y habían como 20 sillas. Y yo tengo uno de mis mejores amigos, mi mejor amigo que es Ramón Bazón, que éramos unos cinéfilos, todo lo veíamos, buscábamos revistas, buscábamos libros. De hecho, él fue programador en el Día Bermúdez por más de 20 años. Y es programador ahorita de la Secretaría de Cultura y de un proyecto privado que se llama Cíngaro Cine. O sea, nosotros nunca nos desvinculamos del cine. Exacto. Siempre fue eso. Y bueno, lo de Niños Cantores me sirvió mucho para trabajos posteriores, pues que yo hice. De ahí yo pasé un tiempo De como mochilero. de mochilero. ¿Y esa, por qué te vas del canal? Mira, realmente me voy del canal porque yo estaba como en otra línea del canal. El canal era como muy conservador, un canal católico. Ujú. Quizá usaba el pelo largo, pero tampoco tan largo. Pero yo era como muy Sí. conservador. Y ya la vida útil, lo que tenía que aprender ahí, ¿Cuánto tiempo más o menos dura? no duré como 4 años, 4 años. 5 años. Ahí estuve un rato más o menos largo. Y decidiste irte para Santa Marta, ¿no? Ahí me voy a Santa Marta. Lo que pasa es que yo tuve un periodo como artesano. Ajá. Ese fue un periodo hermosísimo. Mire, yo no olvido Ujú. ese periodo de artesano en la Plaza Baral, que mucha gente dice, no, bueno, que si las oficinas, que si los equipos, hermano. Yo en el sitio donde mejor me sentí fue en esa Plaza Baral, cuando yo... El pozo. Oh, mira, fíjate, yo barrí esa plaza como si fuera mi oficina. En mi oficina yo nunca barrí y me he sentido así. Ni en los set. Y fue un tiempo importante porque tuve buenos amigos ahí.
Pero eres habilidoso Sí, claro, claro, claro. totalmente. Porque Yo sé una cosa todo. es si artesanal que No, vende. no, 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 no. Yo fabricaba, yo hacía Ok. correas, hacía sandalias, hacía pulseras, Pulsera. trabajaba el metal, trabajaba el bronce, trabajaba el cobre. Eso lo tiene que escuchar a Celis García, que está ella está en la parte artesana ahorita aquí en Cultura. Y Ah, ella ok. siempre dice, quiero que hagas algo. Y entonces, y es algo que era, realmente era como una catarsis hacer artesanía, porque cuando tú estás haciendo algo con las manos, tu mente va siempre para otro lado. Mira, que en Colombia yo digo, siempre digo, es el país con menos dinero, que he ido con menos dinero donde mejor me han tratado. Su merced. Sí, señor, sientes realmente, porque el de la costa es diferente al del centro. O sea, los amarios no son igualitos que los rolos. Son diferentes, son otros tiempos, siempre la costa. Y fíjate que en ese momento yo tenía buenos amigos colombianos y los amigos colombianos siempre decían, no, allá está mi tía, ahí está mi primo, ahí está. Siempre en ese momento había alguien de Colombia que estaba en Venezuela. Y yo le decía, ¿qué tal? No, no, ellos nos envían cartas, que le están pasando bien, que están echando para adelante. Y en Maracaibo se formaron muchos barrios que eran colombianos, que fueron llegando. Y hicieron barrios de colombianos. Ah, Entonces sentía diferente, porque Maracaibo con el tema de los colombianos siempre era un tema a agarre y encoge. No, que si son buenos, que si son malos, qué tal. Cuando yo me voy a Santa Marta, yo digo, no, vale, qué malos van a hacer esta gente son hermanos de nosotros. O sea, sentía cómo la gente te ayudaba. Cómo, o sea, tú llegabas a una casa y habían casas que yo llegaba que me ponían un plato de comida a mí. Yo, ¿y ustedes van a comer? No, no, ya comimos, me están dando su comida. empatía. No, 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 chico, yo me sorprendí en ese momento. Yo un tipo en bicicleta y yo lo miro y digo, coño, ese tipo es igualito a Carlos Vive. Y estoy en una parada y viene el tipo que está al lado, un obrero, que tenía sus herramientas y todo ese. Eche, Carlos Vive, ven ahora. Eche, marica, vente ahora para echarte otra pela. Y dice, ay, eche. Pero, y le dice Carlos Vive a él, pero sin trampa. Ah, no, sin trampa. Cuando pierde la niña, hay trampa, pero cuando gana él es el champion. Llegó el champion. Y, Sí. y, y Carlos Vive, fíjate las particularidades, que me pareció increíble. Yo después conocí a Carlos Vive en el Festival de Jazz de Curazao. Y la imagen que yo tenía de él era esa imagen de Santa Marta. Claro. Entonces me parece un tipo increíble, súper querido, que va a cualquier casa, lo puedes ver tomando café a donde una doña, la otra le hace ellos hacen como unas bolitas de yuca que le Humilde, un gusten. tipo No, no, humilde. no. Él va en bicicleta, hermano, o en un jeep descapotado por todo Santa Marta. Bueno, regresas a los 3 meses Ujú. y entras a Televisa. Ah, sí, ahí entro en un programa que es el programa de Enrique Rodríguez Mota, que lo contacto, que es porque yo estuve como un limbo cuando regreso, pero no quería hacer una cosa, no quería Ajá. hacer la otra. Tampoco me interesaba como solamente el trabajo de camarógrafo. Y conozco un cuñado de Enrique, César Cubillán, que me dice, Yonico, ¿qué haces tú? Y le explico, me dice, no, chico, tú eres el productor que me está buscando mi cuñado. Yo, no, pero productor. Sí, 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 productor. El lunes de esa misma semana me entrevistó con... Es más, él lo llama y le dice, Enrique, te tengo una persona aquí que es la que te va, ta. Yo voy como muy asustado, así como, bueno, es un programa importante en la región. Que luego Enrique fue un gran amigo, él y su esposa Rosana Cubillán, dos grandes amigos. Y me ve y me dice, "Eh, yo soy el pelo largo también". Y era muy marihuanero, o sea, bromeando, era un tipo súper jocoso. Enrique tenía unas ocurrencias. Y de una vez me dijo, ¿qué haces tú? No, yo le dije, bueno, yo soy camarógrafo, fotógrafo, hago esto, hago aquello. No. Ya, comenzás a trabajar conmigo de una vez, así yo, pero sí, ya, vení, o sea, no De mañana. una. Y con Enrique duré 5 o 6 años, fíjate que con Enrique estuvimos en varios festivales de jazz de Aruba y Curazao. Estuvimos en Bogotá 2, 3 veces. Le hicimos un documental
doctora Gloria Gaitán, a la hija Eliezer Gaitán. O sea, pero con Enrique nos pasa algo. Fíjate cómo ocurre con nosotros, que a veces, bueno, como el cine, que no es lineal. Tiene sube, baja, hay encuentros, desencuentros. Y fíjate que nosotros fuimos a Estocolmo, perdón, en el año 96, 97, a entrevistar al doctor Humberto Fernández Morán. Bueno, pues nosotros estábamos primero emocionados como unos niños porque era como una figura muy importante para nosotros. Decíamos, bueno, el creador del bisturí de diamante, las primeras rocas lunares, las partículas elementales del doctor Fernández Morán, lo cercano que siempre estuvo de la ciencia. Un hombre, bueno, que se pierde de vista. Cuando lo fuimos a entrevistar, él estaba muy enfermo y estábamos en Estocolmo. No pudimos entrevistarlo porque realmente no queríamos ni sacar ni su imagen. Que ahorita me dice, yo le dije, bueno, nos hubiera quedado por lo menos con el audio, pero en ese momento fue una cuestión de sentimiento, de ver ese gran hombre en una camita, ya camita en el sentido de una cama pequeña, pues, para ellos, y nada, no pudimos entrevistarlos, hablamos con él, se alegró mucho cuando nos vio, unos venezolanos y hablar en español, y decía, y nosotros decíamos, no venezolanos, maracucho, no podía creer que, o sea, porque De tan lejos. y fíjate que nos fuimos a hablar con su esposa, la Sorana Brovalios, y yo quedé como con una deuda con el doctor Humberto Fernández Morán, de bueno, no estaba como completo el ciclo de lo que él se merecía como documental, como historia, y yo hice varios intentos de hacer un documental sobre él. Bueno, no se daba la Pero historia. estabas en eso. No estoy en Estás eso. en eso. Estoy en eso. Exacto. Entonces, ahora que se cumplen que es el centenario de él, comienzo con un seriado sobre la historia del doctor Humberto Fernández Morán, un largo documental sobre su historia, hacer un poco de la reivindicación del nombre de él, que sepa realmente los jóvenes quién es. Porque el tema de la robótica está muy bien, pero la robótica tiene que estar ligado a esa humanidad que es eso, es la vinculación de la ciencia. Y eso es la representación del doctor Humberto Fernández Morán. Y fue, bueno, el IBIC es uno de sus hijos, pues el primer reactor nuclear en América Latina lo trae él. O sea, la llamada cuchilla de diamante, que no es un cuchillo, está en toda una maquinaria para sacar todo eso. Además que los microscopios electrónicos que maneja el doctor Humberto Fernández Morán pueden pesar 2, 3 toneladas. Wow. No, son gigantes, son gigantescos. O sea, no. Y él era un técnico en el sentido que él, ponme esta pieza, pon esta otra pieza, ¿cómo hacemos eso? O sea, esos ciclos se cierran, pues entonces ahorita este año vamos con el documental de la serie sobre el doctor Humberto Fernández Morán. Buenísimo. Y comenzó hace más de 20 años en Estocolmo. Imagínate. Y terminamos ahorita. Está bien. El cine la televisión es más inmediata. Como, sin faltarle el respeto a la televisión, es como no tienes tiempo de ser más profundo. Porque tienes que obedecer a unos ritmos distintos. Imagínate tú que yo hago un programa de televisión y me tardé como con esto del petróleo, que me tardé como 5 o 6 años, que 4 años por aquí, 3 años por allá. La televisión es una respuesta. Sí, ya va. La televisión es ya. No hay tiempo para mañana. Y eso lo aprendimos en la televisión. A veces yo, cuando me siento tan presionado con el tema de los tiempos del cine, porque ¿qué pasa también? Que tú tienes unas horas determinadas para un sinfín de imágenes. O sea, tú no puedes estar, o sea, es imposible pagar 14, 16 horas todos los días de gente y tampoco van a dar para una serie de imágenes. Entonces tú estás haciendo tus imágenes y puedes tener o al productor o al asistente de dirección diciéndote, en 3 y cortamos. Muévelo. 3 y cortamos. Entonces, yo siempre llamo eso la regla. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto aporta? Entonces, esa regla es complicada porque las 3 son importantes. Entonces, de repente tú dices, ve, dura 5 segundos, dura 10 minutos, pero esos 5 segundos en pantalla son cruciales. Entonces, ahí entra lo intuitivo.
Entonces, claro, yo como soy una mezcla, como la mayoría, la mayoría de los directores de cine en Venezuela son sus propios productores, son sus propios guionistas. O sea, nosotros no es que nos guste hacer todo, sino que nos toca hacer casi Exacto. todo y lo Inclusive hasta hacemos. actores. Uf, y lo hacemos. Lo hacemos y es parte del trabajo. Entonces, a mí me fastidia realmente un poco la gente como muy llorona, como, ay, yo qué. No, no, para eso es tu trabajo. O sea, ¿cuál es el trabajo del boxeador? Para evitar que el otro lo vuelva un saco de sangre. De Y coñazo. dar el coñazo. Entonces, ¿cuál es el trabajo tuyo? Más o menos el mismo. Exacto. Pero que al final Otra de, estética, claro. no, que al final del día puedes salir hablando con todos los demás para que al otro día continúe. Otra de las cosas que dicen del cine, que dicen, no, pero es que la gente, ¿Y cuál fue tu primer trabajo profesional ya como cineasta, Ajá, nada, con borrador. con borrador? Con borrador. Con borrador. Lo que pasa es que yo luego de borrador regreso unos meses al canal. 2004, Ajá. Jacobo Pensa. Regreso unos meses al canal y ya comenzó a hacer en el mismo año, en el 2004, comenzó a hacer de una vez, Y ese monto la productora. ya va, y eso de un momento con la gaita. Eso fue mucho antes, cierto. Fíjate que me estoy saltando un momento con la gaita, que realmente ese fue el primer momento Con la gaita. de la gaita y con el cine que había. Fíjate que ahí llega que el cine suena clichoso y edulcorado, pero mucho romance. Fíjate que cuando Francisco Arrieta hace un momento con la gaita, mucho antes de hacer Jacobo En Penso, 99. mucho antes de, él se trae un fotógrafo que se llama Ramón Suárez, que es el fotógrafo de La muerte de un burócrata, esa película famosa cubana, de La muerte de un burócrata. Y nos conocemos ahí. Y yo me llevo un grupo de amigos a trabajar, uno que es arquitecto, un gran hermano que se llama Javier López y era un excelente continuista, pues como arquitecto que es, todo es estructurado. Y me llevo otro amigo que era del gimnasio, que era un bicho de 140 kilos, que cargaba todas las luces y todos los gringos quedaban sorprendidos cada vez que levantaba una luz. Hércules, 4. No, era Hércules. Era Hércules. Y ese era el equipo Maracucho. Y el equipo de Miami, yo conozco un gaffer que se llama Tony Fong. Claro, yo lo veía como un viejo. Y tendría yo 20 y pico, y él tendría mi edad ahorita. Y yo de Tony como un viejo, yo de ese viejo cargando esas cosas a esa edad. Pero fíjate la. Y bueno, ahí conocimos que Ramón Suárez hace mucha liga con Javier López, con el continuista, porque Javier era trotskista y Ramón Suárez era trotskista. Y Ramón, cuando termina La muerte de un burócrata, se va a Francia y hace grandes trabajos con la nueva ola francesa. Okay. Y hay un documental de La Chelle que hace Ramón en el 60 y pico, que es una belleza, incluso el montaje. Y luego yo me pongo a investigar de ese documental de La Chelle y resulta ser que es un director de cine holandés que viene a Venezuela y hace ese documental con Ramón Suárez y con otros equipos, con otras personas de Europa. Entonces, en ese momento, el momento con la gaita también fue como que un rodaje grande, casi todos de Miami. O sea, muchos vivían en Miami porque Francisco Arrieta vivía en Miami, pero el fotógrafo, no sé, en algún momento voy a hablar con Francisco Arrieta para preguntarle por qué se trajo a Ramón Suárez. Es más que Ramón tendría 70 y pico de años. Y la vista que tenía Ramón, Tony siempre le hacía broma, o sea, él iluminaba una calle, él iluminaba la calle Carabobo, y eso lo hicimos en 35 milímetros. Iluminaba la calle Carabobo, entonces Tony le apagaba una lucecita mínima por allá, y Ramón hacía así, oye Tony, ya deja la broma, porque eran cubanos los dos, deja la broma chicos, préndeme esa luz. Uy, O sea, todos quedamos, y hay una anécdota graciosa porque viene. El hombre biónico. Sí, llega el productor general, el productor y el director, que es Francisco Arrieta, y viene y dice: mira, Jonesco, tú como productor de campo, dile a Ramón Suárez que no filme tanto, que está quemando muchas películas.
Y volteó y dice, yo, ese es tu trabajo. Anda, dile a Ramón, Claro. ¿qué tal? Y yo voy y me acerco a Ramón, por Ramón, un maestro, pa. Entonces, Sí. ¿cómo le dices tú eso a un maestro? Y me acerco a Ramón y le digo, Ramón, cuando terminemos de comer, ¿qué vamos a comer? ¿Dulce de piña con lechosa o icaco? Oh, pero tanto. ¿Y qué pasó con el majá? Y comencé a hacer, y tal, y comencé como a preguntarme en cosas, Exacto. ellos estaban lejos, y yo, ok. Y cuando volteo los miro, Listo. oh, yo, a los maestros si hay algo que Uy, es nosotros, difícil. si hay algo que nosotros aprendimos en el cine, más que en la televisión, es que a los maestros se les respeta. Sí, yo he producido, yo no he hecho ficción como director, Ok. pero sí he producido ficción. Yo soy el productor ejecutivo de la película El Silbón, que el director es Gisbert Bermúdez, que fíjate que Gisbert tenía 10 años sin venir a ir a Venezuela, vivía en Estados Unidos, y él quería conseguir una leyenda para reconectarse con su país. Y comenzamos a hablar del Silbón, del Silbón, del Silbón, y nos tardamos como 5 o 6 años en hacer el Silbón. Sí. Y nada, fui el productor ejecutivo del Silbón, he sido coproductor de otra película de época que se llama Luisa, de Luisa Cáceres Arismendi. Se me olvida a nosotros. Tengo, está Ajá, aquí. para ver, para ver. Sí, para que quede. Ajá. Bueno, vamos a hablar más o menos de la experiencia audiovisual. Son muchísimas. Sí, bueno, de esa, Desde un momento con la gaita. Ahí bueno, arranca pues, la. fíjate que ahí era productor de campo y luego fui coproductor de varios, porque ¿qué pasa? Que ahorita casualmente este año cumple Mestizo 20 años. ¿Cómo se te ocurre el mestizo? ¿A raíz de qué? Fíjate que estábamos conversando en un café y estábamos buscando como el nombre y nosotros decíamos algo que tiene que ver con cine, algo que tiene que ver con producción, algo que... Y terminamos diciendo, bueno, que más que eso, que el mestizaje de toda esa, que somos un producto mestizo, pues, más en un país como en Venezuela que el mestizaje está en todos nosotros. Y O por sea, ahí viene. autóctono. Sí, En sí, una y toda palabra. toda la mezcla incluso. Hasta yo le decía a mi socio, pues mi socio de aquí es caraqueño, se llama Adolfo López, yo creo que es el productor con más películas que ha hecho en Venezuela. Yo decía, no, nosotros somos tan mestizos que aquí estamos haciendo dos caraqueños, un maracucho. Y Adolfo mezcla con su madre una negra caraqueña y su padre un español. Entonces, Ok. era todo apuntaba a hacer eso. Y fíjate que el nombre ha sido como que importante para Mestizo nosotros. Producciones. Mestizo Producciones. Y nosotros, este año que cumplimos 20 años, vamos este año con una muestra, eh, una reunión, una fiesta que vamos a hacer por los 20 años de Mestizo y todo eso. Fíjate que los primeros años de Mestizo, más que producir nosotros como directores, que está Rita González, que es mi esposa y es directora también y es socia de Mestizo, por supuesto, producíamos para otros. O sea, hicimos muchos cortometrajes que estuvieron en Cannes, estuvieron en Festival. Venecia, rodaron por muchos festivales y estuvimos más vinculados al hacer para otras personas. Patricia Ortega fue otra de las directoras que producimos muchas cosas para ella. Yani Ojeda, que está en Francia, y muchos otros proyectos. Cuando nosotros decimos, ya, ahora es tiempo de los nuestros. Eso te iba a decir. Es tiempo de los nuestros, ya Un pasamos mestizo para mucho. afuera. Sí, entonces es tiempo de los nuestros. Como comienza después del Silbón. Pero ¿qué ocurre? Ocurre la pandemia, ocurre una serie de cosas y todos esos proyectos se fueron. Estaban ahí, pero se fueron como retardando. Sí. Como dice mi esposa Rita, que es la productora, que ella dice, Nico no le gusta la ficción, pero el 60% de su documental es ficción. Entonces sería como un Docuficción. docuficción. Me gusta, porque creo que hay que buscar otras narrativas para el documental fuera del tema de la foto, fuera del tema de solamente las cabezas parlantes y todo lo demás. Entonces yo también tengo una búsqueda estética sobre esas imágenes que juegan más con lo onírico, con los espacios que te van diciendo, con la luz, que para nosotros en Maracaibo es muy importante la luz, o sea, y hay mucha luz, pero hay mucha sombra.
Entonces, ese contraste, la luz y la sombra, nosotros lo vemos a diario. Entonces, hay imágenes que yo veo y digo, coño, esa imagen no se ve bien, pero me gusta la sombra, me gusta esto, me gusta, o sea, es esa plástica, pues, y es un poco el relato de lo que has visto, de lo que has leído, de lo que has soñado, porque tiene que ver mucho los sueños con eso. O sea, en el avión venía pensando, coño, no noté el sueño que tuve ayer de hacer tal, porque es eso, es un periodo entre, a mí me ocurre que es entre mientras estoy dormido y estoy despierto. Sí, sí. Entonces estoy en ese desvelo, en esa vaina, entonces yo digo, y hay un documental que un momento en Maracaibo comenzaron a pintar, a pinturretearlo, Grafitearlo. no, estaban tratando de arreglar el centro de la ciudad y lo que hacían era empeorar el centro. Entonces yo tenía una gran preocupación por eso. Y yo grababa y grababa y grababa. Y mi esposa, que como digo yo, que no, los que sueñan son los hombres, las mujeres son las concretas. Ella, ¿qué vas a hacer con esto? ¿A dónde va? Yo no sabía, de verdad que no sabía qué hacer. O sea, yo grababa y estaba como tan preocupado por el hecho que vayan a tomar una fachada, de que iban a hacer esto, de que vayan a pintar en la calle comercio, todo lo demás, que yo tenía esa preocupación y en una noche, esto lo digo poco porque yo siempre digo, eso le quita seriedad al trabajo, pero en una noche sueño y escucho que me susurran al oído, donde antes solo era agua, están los cimientos de esta ciudad. Y es el centro de Maracaibo. Entonces yo de ahí parto y escucho, pienso, no sé, en esa madrugada, que un mensaje que es como, hice un documental sobre Maracaibo, más que lo historiográfico. ¿Quién nos fundó? ¿Quién nos pasó? No, Sí, no, sí, no, sí. eso no tiene, eso no, este documental no tiene que ver con eso. Eso documental se lo doy yo a los historiadores. Este documental tiene que ver más con lo metafísico, con todas esas Más cosas onírico. con lo onírico, con todas esas cosas que están ahí en el ambiente. O sea, más que esa estructura de cuándo, la fecha, quién fue, es eso. Y es relatado por gente que estaba viviendo en el casco histórico. El documental se llama Maracaibo también sueña. El tema del petróleo, yo digo que para mí el petróleo sirvió para que los venezolanos nos conociéramos, para que viniera un margariteño hasta Cabima, viniera un barquisimetano caminando desde Lara hasta la Mene Grande, Mene Mauroa, los coreanos. Wow. Entonces, así como sirvió el petróleo para que nos conociéramos los venezolanos, así sirve el cine. ¿Qué dice que sea el tema más frecuente? Por lo que he Sí, notado de sí, temas. Y muy y local. Eres más local. sí, pero fíjate que no hay nada más universal que Bueno, claro. que el petróleo. Exacto, exacto. Y Pero donde hay petróleo hay intereses. Entonces, donde hay petróleo hay intereses, donde hay petróleo también hay injusticia. Y hay voces silenciadas. Entonces, de una u otra manera, nosotros a través de estos documentales, fíjate que la huelga es poco tocada por los historiadores venezolanos. Entonces, ahí es donde entran los documentalistas a incomodar. De decirle, aquí hay un strike. más documental corto, más documental Largo, largo. Largo y sin embargo tengo un largometraje que esperamos rodar poco, que tiene que ver también, ocurre en el centro de la ciudad, pero tiene que ver con temas universales como la solidaridad, la Ok. amistad, todo esto. Y tienen que ver con esos fantasmas que habitan en esos espacios, porque y no me refiero a los fantasmas esos de Halloween, sino me refiero a esos ecos, esas energías que están en esos espacios y existen. Entonces tú entras en esos edificios de Maracaibo, que yo por lo general voy solo porque ahí no hay nada que temer. Yo puedo ir al centro de la ciudad a la hora que sea y no pasa nada. Bueno, No. Pero sientes cosas, sientes que coño que ocurrieron, que ahí ocurrió algo y esos edificios están ahí para eso. Entonces, lamentablemente, los chamos, los más jóvenes, incluso los estudiantes de nosotros, conocen poco la historia local. Y eso es una fractura como sí. sociedad. Cuando tú desconoces la historia, cuando tu historia te la cuenta otro. Esa es la memoria. La memoria, sin memoria no somos nada.
O sea, la memoria es un punto frágil. O sea, había una frase... ¿Considera que hay memoria en Venezuela? Repartida en mil pedazos. Por eso es que es tan importante la biblioteca y eso, porque son espacios sagrados. Fíjate que una de las películas más bellas que a nivel mundial, que se llama El cielo sobre Berlín, que es de un director que se llama Wim Wenders. Los Ángeles, donde pasan la mayoría del tiempo, es una biblioteca. La película es hermosa. No, esa película es Esa hermosa. es el tema de YouTube, ¿no? Sí, exacto. Entonces, tuve Natasha Kinski. sí, entonces ves esas actuaciones, ves esa melancolía que tiene esa película y dónde están Los Ángeles, en la biblioteca. Entonces, ese retorno que hay ahí a las bibliotecas tiene que ser necesario. O sea, hay que llevar a los chamos. Ahí en Maracaibo está la biblioteca y está una gran amiga y profesora, Isora Roja, que hace un trabajo increíble con los muchachos, que de repente ves a unos chamos por ahí y le dicen, si se leen tal cosa, les brindo unos pequeñitos. O sea, de ella, no es que es una política de la biblioteca, es ella con los chamos y cada vez va más chamos. Entonces, esa vida tiene que volver y ese tema de la memoria en Venezuela es importante. Mira, por lo general yo hago la investigación, pero Que es la que menos pagan. nunca pagan. Exacto. Ayer me decía un amigo mío, mira, estoy haciendo esto, ¿cuánto pagan por investigación? No. Nada. Ajá, ¿y entonces qué? Si pagan los demás. No, Bueno, si te pagan me avisa para que me contrate. Porque, Sí, ¿verdad? claro, es así y es una lástima. Fíjate que donde menos plata hay en la investigación y donde más energía hay en la investigación. Claro. Y fíjate que uno de los errores que yo cometí con la investigación es que si tú no te pones tiempo, no te pones límite, no pones esta investigación va de aquí a aquí, tú puedes pasar toda una vida leyendo, comprando libros. Entonces, yo tengo una biblioteca sobre petróleo allá en Maracaibo increíble sobre eso. ¿Cuánto tiempo más o menos te propones? Dice, bueno, voy a hacer tal documental, más o menos. ¿Qué Mira, tiempo te das? el de Fernández Morán tiene como Que un es el que par, está ahorita. sí, tiene como un par de años atrás que estamos investigando. Más este año que van, son como 3 años, pues. La de los Añún, fíjate que el documental de los Añún, la investigación no es mía, es de Ildefonso. O sea, yo llego al documental por cómo llega, más bien cómo nos encontramos Ildefonso Finol y yo. Hace más de 10 años nos conseguimos aquí en el aeropuerto. Él trabajaba en la Cancillería para asuntos de todo este tema de desplazados y todo lo demás. Y Ildefonso trabajaba en eso, de frontera. Y me dice, quiero hacer un documental de los años, ¿qué tal? Pero como siempre alguien te dice, bueno, quiero hacer un documental. Yo, ajá, tengo una historia que tiene que ser una película. Ok, ese es cotidiano. O como, yo me imagino que le pasa a los médicos, es que tengo que ir a consulta. Ajá. Entonces, bueno. Sí, Luis. Entonces, pasó más de 10 años. Y Ildefonso hace un libro y me llama y me dice, Ionesco, me he dado cuenta que los libros no lo está leyendo nadie. Pero el documental sí lo ven. ¿Te puedo quitar un poquito de agua? Ah, tranquilo, no pasa nada. También estoy aquí. Yo aguanto. Yo guapeo. Y me dice que el tema del libro es que no lo está leyendo nadie. Me dice, coño, está leyendo muy poca gente. O sea, no nadie, pero muy poca gente. Sí. Lo leen los investigadores que buscan el tema, pero no es un libro que compren masivamente. Y para mí la historia de los años, y Ildefonso tiene más de 40 años con el tema de los años. Él es un luchador por la historia de los años. Imagínate. Él es de la zona del Moján. Entonces, todo ese tema y esas brechas históricas, como que llegaron los españoles, dicen, no, ya no llegaron los españoles, llegaron por el lago y lo que repelieron, que llegaran antes de eso, fue el enfrentamiento con los años. Poco se dice eso en la historia. Entonces, bueno, nos conseguimos, hace un año atrás, comenzamos con el proyecto, concursamos en el SENAC, porque el SENAC es una convocatoria abierta, tú concursas y bueno, quedamos. Y Ildefonso me decía, ese documental va a estar listo en 3 meses. Y yo, 4 meses. Y un documental, y lo dice Patricio Guzmán, no lo digo yo, lo de Patricio Guzmán dice, un documental, editar un documental, no hacerlo completo. Se lleva 7, 9 meses. Casi que un parto. Sí.
Entonces tú estás ahí, corta, quita, levanta, sube, baja, tal, pam, pam, pam. Cada plano que está en ese documental, estaba yo, esto, Y la esto. precisión, porque es un documental, no es ficción. Exactamente. Entonces, este documental de los Añú, que se llama Añú, la invisibilidad de los vencidos, tiene años de investigación. Mi esposa, antes de hacer el de los Apreyes, tuvo como 2 años. Y además que se sabe tan poco de ellos, y además que Se tarda más, pues. no, y fue una investigación de campo increíble, porque tenemos que subir a la sierra. Entonces cada vez que llegaba un amigo con un jeep, coño, pana, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Podemos ir a la sierra? No, vamos. O sea, Aprovechar. todas las colas del mundo, nosotros fuimos como en 30 carros diferentes. Hicimos el documental de los Apreira. Está pendiente sobre los Barí, que es un tema bien importante. Pero eso toma años. Eso yo, hacer un documental de un momento a otro es complicado. Claro. A los estudiantes hay que enseñarles ese amor por el hecho de hacer. Porque como son jóvenes, han pasado mucho tiempo delante de la pantalla, pueden tener un gran conocimiento de cine o del hecho cinematográfico, han leído, pero no es lo mismo eso que cuando te enfrentas a la cámara. Exacto, la realidad. Le digo, la primera clase que yo siempre le digo, ¿cuál es la primera pregunta y más importante que tiene que hacer un director? ¿Dónde va la cámara? Todo lo demás va detrás de la cámara. La cámara, y están todos los tipos esperando. La cámara, ay Dios mío. Ay, pierdes mediodía y tuviste 30 personas atrás sentadas esperando porque tú no decidías. Por eso es tan importante para nosotros. Para mí, yo le doy mucho tiempo a la preproducción. Ir una y otra vez. Fíjate que yo soy el productor de Venite para Maracaibo, que es de Carlos Daniel Alvarado. Gran amigo, bueno, su padre, gran actor, pero Sí. de verdad. De Grito Fullero. El negrito Fullero, un gran actor. Daniel Y Alvarado. Daniel Alvarado, que le enseñó a su hijo el amor por el Maracaibo. Y nosotros grabamos toda la película de Benítez en el tiempo previsto, sin mayores imprevistos. Porque yo estaba en otras películas que, wow. Y fíjate que cuando vuelve Carlos Daniel a hacer una segunda película, que es una road movie y unas escenas de Maracaibo, todo salió lindo, todo salió perfecto. Había ido yo 4 veces a la locación. El día que íbamos a grabar llovió la noche anterior, me fui ese día a ver todas las locaciones. Si yo me confío en ir a la locación sin verla, estaba llena de agua. ¿Viste? Voy a la locación, que saquen todo el agua, ¿dónde van los carros? No, que no necesitamos a nadie para ayudar. No, sí necesitamos. Subió la temperatura, no, porque sube el agua, no me olvidar. Llueve y Se evapora. se evapora. Por el proceso de evaporación. Exacto. Y el proceso de evaporación en Maracaibo casi que tú te evaporas con eso. Te va. Yo digo, en Maracaibo llueve todo el tiempo, porque como hay tanto sol y tanto calor, nunca llega. Exacto. Todo el tiempo ya es lluvioso, pero nunca nos llega a tierra. Y fíjate que en ese proceso no pasó nada. Todo fluyó. ¿En qué sentido? Llegamos al parque, estaba el estacionamiento ya sin agua, donde había agua que íbamos a grabar ya lo habían barrido, toda la locación está, en la basílica cuando fuimos ya teníamos acordonada, o sea, y es eso, ¿qué garantizas tú? Una buena pregira, una buena preproducción. Claro. No confiarte ni siquiera en el día que vas a grabar. Si tú vas a grabar a las 7 de la mañana, ya tú tienes que estar ya a las 5 de la mañana. Claro. Los productores somos los primeros que llegamos y los últimos que nos vamos. Nosotros abrimos la locación y cerramos la locación. Un productor chimbón se va Sí, y ya está. Fíjate que a nosotros nos pasó en un momento que estábamos grabando la película de Carlos Daniel. Y estaban regresándose los camiones al hotel. Y estábamos en un cementerio y de ahí estaba a 10 minutos. Yo como productor, me puedo haber dicho, además que yo soy productor general, bueno, Rompero se acabó, ustedes llegan al hotel, me avisan cuando lleguen. Yo voy atrás de los camiones,
como a las 3 de la mañana. Nos pararon. Igual la policía, lo que sea para preguntar. Claro. Ninguno de los choferes son de aquí, son de Caracas, no sé. Ahí estaba yo, este el productor general, Claro. que estaba con los documentos que permisología, decía, todo. mira, estamos permisados por la alcaldía, por el CRU, por esto, y venimos a grabar en este sitio. Sin embargo, nos tuvieron como una hora bajando aquí. ¿Qué pasa si están ellos solos? Yo Exacto. apago el teléfono porque me quedé. Eran las 3 de la mañana. Wow. O sea, a mí el cerebro me decía, vete, pero a mí el cuerpo me obligaba a llevar hasta... Claro. Yo salgo Final, con... completo. No, es que yo salgo con ellos y regreso con ellos. Sí, ¿Cuál es tu fuente de financiamiento? Más o menos, ¿quién te ayuda? Te Mira, apoya? el SENAC, SENAC, Ministerio de Cultura, dependiendo de los proyectos. Pues el de la batalla fue un producto para el Ministerio de ¿Cuál ha Cultura. sido la más costosa? El Silbón. Ese sí fue financiamiento a pulmón. Claro, y ganadora de premios. Sí, pero esa sí la pagamos entre los productores y otra inversión mexicana. Pero esa fue, y fíjate que sin embargo, tú como productor, ¿cuál es tu plus? Que esto vale 10, pero que para que valga 100. Okay. Si tú haces un producto que costó 10 y se ve de 10, fracasaste. O sea, ¿cuál es tu plus entonces? Claro. O sea, ¿dónde está tu apoyo? No existe nada. Hay unos amigos que hicieron una película y dicen, no, costó 10,000. Se ve. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ahí donde juega el guión, la historia, el fotógrafo. Mira que el fotógrafo de nosotros en el Silbón, que es un fotógrafo que además que queremos, y es uno de los mejores fotógrafos de Venezuela, que es Yera Ducate, merideño. Bueno, el trabajo de Yera es impecable. Padre. Cuando los mexicanos vieron el Silbón, pensaron que ya estaba colorizada. Y quedó grabada así. Entonces, no, ahí hay cosas. Hemos hecho el trabajo en ese tiempo y además leer, ver otras películas, porque todo el tiempo nosotros tenemos que estar leyendo. Sí. Fueron Ministerio Y de en Cultura. cuanto a la exhibición, Cuando la exhibición nosotros tenemos dos partes, la podemos hacer solo o el SENAC nos apoya en la exhibición o está Amazonia Film. no era. Está Amazonia. Pero el SENAC es de gran apoyo a la hora de exhibir. Hay otro, ¿cómo se llama? Exhibición, está el circuito Gran Cine, Okay. incluso Paolo Pisani, también el Trasnocho, tienen su distribuidora. Ese circuito a las dos que eso murió, ¿no? No, eso murió. Sí, la distribución, te digo una cosa, nosotros, algo que se ha conversado mucho con Carlos es que tenemos que montarnos duro en la distribución. Eso es un tema y lo hacen bien, porque ¿qué pasa? Tú ves las películas venezolanas, panas, que van a cualquier cantidad de festivales. Exacto. Porque sucede ahora que hay plataformas, como hay una que se llama Free Home, donde tú pones tu película, pagas una suscripción y la misma plataforma te dice los festivales que van. Okay. Y mi esposa, que hizo un documental, se llama Jacinta, que es sobre su abuela, bueno, y ha ganado más de 10 premios internacionales. Uno nacional, que fue el Festival Manuel Trujillo Durán, que ganó música, y todos los demás son internacionales. Fíjate. Y uno no sabe. Bueno, fíjate, es lo que le digo yo digo, bueno, esa película, ese documental, ese sí fue baratísimo, porque fuimos yo hice fotografía y cámara. Hay un amigo, Santi Salvador, que por cierto tiene un Goya. Tengo que decir que Santi tiene un Goya, que porque hizo el sonido, sin cobrarnos nada. Sí. Y el SENAC entra en lo que es terminación. Porque ¿qué pasa? Que el SENAC tiene varias formas de financiarte. Y una de ellas es que ya tú tengas tu documental prácticamente listo y tú dices, mire, tengo este documental, ayúdame a terminarlo. En los festivales donde yo he participado, realmente ha sido como muy transparente todo. Y es difícil
que te digo que ha sido así, que el tema de la rosca, no, donde yo he participado no ha sido tanto así, Ujú. porque ponernos de acuerdo ha sido infernal. No me gusta este, no me gusta aquello, ¿cómo lo calificas tú? Mira, nos basamos en este, veremos. Hay otras cosas que son subjetivas, sí, y siempre hay intereses. Porque de una u otra manera el cine se conoce todo el mundo. Exacto. Yo lo que sí aplaudo es la labor de los festivales que tienen que seguir y esos festivales que se hacen dentro de las regiones. A mí me encantaría ir a todos los festivales que fueran en Oriente, o sea, me parece increíble que se estén haciendo esas cosas por allá, o sea, coño, hay unos festivales en Puerto La Cruz, hay otros por allá y coño, yo digo qué bueno que sean esos festivales. Qué bueno que se convoque esa gente. O sea, que estén Y todos otro allá. público también, Otro otro público. ambiente. Entonces, coño, a mí me fascinaría, qué sé yo, un festival de cine itinerante en todo lo que es el sur del lago de Maracaibo, por decirte algo. Entonces, para mí sería, porque ahorita que estuve en tantos pueblos, en tantos sitios, en tantas zonas, yo le decía, es increíble. Yo estuve ahorita en Santa Bárbara del Sur, ya. Estuve en Barlovento, casi el Cubo, Ciudad Cabima, Lagunilla, Menemagroa, una cantidad de pueblos por ahí perdidos por allá que son unos caseríos. Coño, y tú dices, ve, qué de pinga sería que en cada uno estuviera organizado, un cineclub, que pudieran ver Exacto, eso. los cineclub. Sería increíble, porque tú ves esa gente, tú los ves a ellos y los ves como ávidos, pues, qué bueno, y hay como una generosidad. Entonces. Exacto. Yo creo que el documental se reescribe en la sala de edición. Mm, Esa parte, el mismo proyecto, el mismo documental te habla, pero si no lo escuchas. exacto. O sea, porque el otro tema es que tú estás acelerado, tienes gente alrededor, estás haciendo esto, pero si el mismo documental cuando lo ves, lo habla y hay unas imágenes, a mí me ha pasado a veces que he perdido he perdido, no, me he pasado un día buscando una imagen que va a durar 4 o 5 segundos, ¿no? Y como tenemos tanto material también de apoyo de otros proyectos, que, coño, no, me sirve a mí la puesta de sol aquella, que no la utilicé. Sí, va Porque es llegando. naranja, entonces, pero coño, o sea, pero ¿estás seguro que es naranja? Sí, y comienzas en la búsqueda. Entonces, otro de los procesos que es interesante con el documental, que me sucede a mí, claro, yo tengo varias agendas, muchas agendas, y voy escribiendo una cosa aquí, una cosa allá. Entonces, en estos días agarré una agenda, tiene como 15 años, y me acuerdo yo que estaba aquí en Altamira, en Mocambo Café. Ya lo cerraron, por cierto. Sí, montaron granera, algo así ahí. Entonces, ahí pasamos mucho tiempo nosotros. Grupo de maracuchos, todo el día hablamos de cine. Todo el día. Y hay unas notas y cuando comienzo a revisar la libreta, me da la noche. Y mire mi esposo dice, ¿qué pasó? ¿Qué conseguiste? Nada, que era un tipo más interesante hace 15 años que de lo que soy ahorita. Esas notas están arrechísimas. Entonces, hay notas que tú regresas, hay cosas que tú desechas, pero que de repente te parecieron una mala idea, pero que si las anotas y las vuelves a ver, dices, Sí, huye. coño, pero ¿por qué? No vale, si funcionaba. Pero quizás en el momento no la viste, porque la viste muy simple. Entonces está ese tema de la intuición, Sí, como dicen, el tiempo es perfecto. el tiempo. Claro, entonces tú, hay imágenes, o pasa que te enamoras de una imagen y tú la quieres meter obligado. Esta imagen va aquí, porque la imagen va aquí, va clavada aquí. Ay, no. Entonces, no funciona, no funciona y Claro. tú la quieres, a mí me pasa mucho, porque yo soy enamorado de las imágenes. Entonces, y fíjate que a mí, las imágenes que me cuesta con los editores, porque tampoco conseguir editores fáciles, y le digo a los camarógrafos, en estos días estábamos grabando y estábamos con el tema que se iba la luz, la cosa, tal, entonces, Fluctuaciones. no, que se va. Yo le digo, hermano, yo entretenerla y no tenerla, decido tenerla. Claro. Mis trabajos siempre son a color. Yo uso blanco y negro poco, Con azúcar, pero no me molesta. azúcar. No. Sí, porque el documental siempre tiende siempre a... Yo utilizo el color y lo contrasto. Hay unos colores allá
Y además que la luz en el Zulia es muy Sí, bonita. esa Claro. belleza. En estos días hay un amigo fotógrafo, Audio Cepeda, y Audio fotografía algo a color, y él siempre fotografía blanco y negro contrastado. Muy negro, un espacio blanco y lo otro muy contrastado. Y fotografía a color y era increíble. Parecía otro fotógrafo. Ya que Sí, pero a mí a color, yo no. Aunque, fuerza. perdón, Ajá. aunque para mí el lago blanco y negro es otra cosa. Es una belleza, ¿verdad? Ver cuando grabas el lago y lo ves a blanco y negro, coño, qué Cuando bueno. empiezas a pasar el puente. Claro, cuando comenzás a pasar el puente. Eso, o sea, nosotros, nuestras habilidades se van a superar, que es hacer cine y hacerlo más rápido. Exacto. O sea, ¿qué pasa? La velocidad de lo que demanda también cada proyecto. O sea, y tenemos que ver cómo hacerlo rentable para que todos puedan llevar el pan a su casa. Exacto. Porque esto más que poesía es un trabajo Sí, también. claro, O sea, bien. o sea, la gente tiene familia, tiene hijos, Claro. tiene que no tiene hijos, tiene una hermana, tiene una mamá, tiene Pago responsabilidad. de servicios. Pago de servicios. O sea, el principal, tú me preguntas a mí, ¿cuál es el principal enemigo del cine venezolano? La cotidianidad. La cotidianidad. Es eso. Pero por lo demás, historias, todos, hay unas historias increíbles, hay gente trabajando, gente que quiere hacer, los jóvenes, coño, con unas ganas increíbles de hacer cosas. O sea, yo veo a los jóvenes de la ULA, veo a los jóvenes de UNEARTE de aquí, de las otras universidades privadas que hay en Caracas, no las nombro porque no las recuerdo. Hay una Sería, universidad audiovisual que queda en la Mercedes. a esa universidad audiovisual que se llama Manuel Trujillo Durán y está otra donde está Leonardo Enrique. Sería chévere que los anotaran para que sepa, porque de repente que los lee, no sabe, y dice, coño, mira esta universidad. Exacto. En estos días me pasó en Maracaibo que estoy haciendo un casting y me llegó una muchacha con su papá que el papá había enviado a la hija a estudiar cine a Caracas. Yo le digo, no, pero si hoy cine aquí en la facultad. No puede ser. Coño, ¿cómo se llama? Es otra universidad audiovisual que la dirige Leonardo Enrique. Y él está allá y tiene buenos profesores. Hace poco estaba un gran amigo mío ahí, Rafael Marciano, con un excelente profesor. Y es eso, o sea, el tema de la formación para los jóvenes y para los más viejos, porque hay gente que de repente quiere hacer cosas. Claro. O sea, eso es una de las cosas buenas del cine es que no te limita en la edad. O sea, Manuel de Oliveira, de más de 80 y pico de años, creo que ha sido 90 o más de 90, murió haciendo cine. O sea, Sí, no, el mismo cineasta. Román Chalbó, el otro. O sea, el cine nos da longevidad. Nos hace longevo. Nos hace longevo. Y siempre está rodeado de más jóvenes. Exacto. Entonces, Una maravilla. sí, vale. O sea, nosotros tenemos que sentirnos afortunados por ser cineastas, por ser cineastas. Que fíjate que en estos días vi una entrevista de Denzel Washington que lo decía, coño, que bueno, que hacer cine es un privilegio, hay que hacerlo y ya. Exacto. Y es así. O sea, nos toca a nosotros una tarea dura. O sea, fíjate ya tenemos más de 20 años en este tema con el cine como cine. Y yo he funcionado en Maracaibo, Caracas. Y ahora en este momento tengo más amigos en Caracas que en Maracaibo. Imagínate. O sea, tengo uno de mis mejores amigos, Luis Rodríguez, que es el morocho, que es cineasta, un gran cineasta. Coño, vive aquí en Caracas. Entonces, ese ir y venir es importante. O sea, y conocernos. O sea, a veces creo que funciona muy bien el tema de los encuentros. Las tertulias. Claro, porque yo a veces pienso, coño, más que un festival, porque los festivales son concursos y tal, los encuentros de cine, para un ciclo, conferencia, cineasta, lo que sea, porque está fuera de lo competitivo. Exacto, los cineforos. Los cineforos, la Cinemateca está haciendo, vuelvo y repito, un gran trabajo para que la gente vuelva a la Cinemateca. Exacto. ¿Por qué no te gustó la niña de Maracaibo de Miguel Curiel? Me quedé así como... ¿por qué? No, yo soy el coproductor de esa película. Yo soy coproductor y Miguel me lo dice. Miguel Curiel, que es hermano de Sergio Curiel, me dice, ¿qué tal?
Chico, es que había muchas cosas. ¿Qué pasa? Que hay un momento que cuando quieres contar una historia de allá, estando acá, es complicado y no es Ok. real. Entonces, la Niña de Maracaibo tiene muchos elementos, tiene buenos actores, tienen amigos que trabajaron allí, pero hay cosas que no me gustan, no me terminan de convencer. Es como cuando yo veo Duna y veo al flaquito ese matando a 30 Bueno, personas. Yo veo ese flaquito, patano. Parecía serio. Entonces, ve al flaquito ese matándose como con 30 grandulones. Entonces hay ciertas sí, cosas sí. que el cine también, así sea ficción, debe tener credibilidad. O sea, no todo, pero hay cosas que tienen que Sí, ser. es que son como que te dicen, por Coño, favor. pana, Ni que se, bueno, ni la ficción va más allá. exactamente. Entonces ya entra un peo ahí de una comedia involuntaria, Sí. pero no es el caso de la niña. Pero no me gustaron por ciertos elementos. Hay cosas que no me gustaron, a pesar que el actor es un buen actor, Karina es una belleza y lo hace muy bien. Tiene a Daniel Alvarado que, bueno, pero hay cosas de la historia, no tanto de la actuación, sino del guión, Ok. que no me convence. O sea, yo siento todavía que hay que hacerle más películas todavía a Bolívar, que es un tipo increíble. Sí. Para ir redondeando, ¿cuál consideras que ha sido tu aporte desde tu trabajo como documentalista, como hombre del medio audiovisual para el Uh, país? Mira, en el sentido que solamente con abordar el tema del petróleo, que es un tema poco abordado en lo audiovisual, yo creo que eso es Un un aporte. aporte. Hay hombres antes que yo, como José Enrique Guedes, que hizo Memorias de un obrero petrolero. Está Ivor Cordido, que hizo otro. Antes que hiciera yo la huelga, hizo Ivor Para que lo Cordido. compartas, ¿te acuerdas de una canción? Sí, ese es Mar Villá. Ajá. De Mar Villá también. O sea, es poco abordado el tema del Sí. petróleo. Entonces, creo que es ese. Yo diría que es ese, tocar ese tema del petróleo y ver sobre todo el punto de vista de la clase obrera. Ok. De otra óptica. Sí, más que la industria como Sí, sí, industria total. que sacamos tantos barriles, es quien saca esos barriles, el sacrificio de Sí. esos barriles. Entonces, como desde el año, por ejemplo, la huelga petrolera de 1936, Interesante. en todo eso solamente dos documentales. El de Ivor Cordido, el mío, y el de Guedes, que Guedes toca la parte de la huelga también y toca otros puntos sobre los obreros petroleros. Entonces yo creo que el tema del petróleo es un tema para interesante. Fíjate que yo la serie la hice más didáctica, que no es mi punto, no me gusta así, pero hay temas que yo los abordo así. Por ejemplo, fíjate que en la batalla naval del lago yo la hice muy dinámica, muy para que atrajera a los jóvenes. Porque si me ponía muy metafísico, más mágico, místico, Ah, religioso, sí. no, esto es chola. ¿Qué pasó aquí? Exacto. ¿Dónde está? ¿Dónde están aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién se enfrentó? ¿Dónde fue? ¿Cómo llegaron los barcos? ¿Cómo encallaron? ¿Qué hicieron los pescadores? O sea, todo el tiempo es eso. Claro. Es eso. Y bueno, yo creo que todos los documentales, tanto como director como productor, siempre quedan en algo. Fíjate que el de los Apreira, que yo soy el productor y mi esposa es la directora, se ha tocado poco el tema de los Apreira. Creo que hay otro documental más. El de los Añú, con esta dimensión que estamos haciendo nosotros, yo me atrevería a decir que es el primero que lo aborda completo. Como pueblo en resistencia, qué ocurrió con ellos, por qué, dónde, cuál fue su aporte, quién fue el cacique Nigales, cómo se enfrentaron con los españoles de manera simétrica, perdían, ganaban, cómo se fue diluyendo los Añú en el siglo XX. Exacto.